Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 21 de diciembre, a ley de 10 días para terminar el 2021. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título La muerte de Moisés. La muerte de Moisés. En el día de ayer estuvimos estudiando la segunda parte del pecado de Moisés. Hoy se muere él. Vamos a ver qué vamos a aprender de esta lección. Pero antes de continuar, acompáñeme a hablar con Dios a través de la oración. En donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud reverente y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy martes de volver a estudiar tu palabra. Queremos aprender lecciones en ese momento de la muerte de Moisés. Ayúdanos a entender el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, tal y como usted decía, hoy vamos a hablar un tópico titulado La muerte de Moisés. Aquel gran hombre de Dios, aquel líder que pasó vicisitudes dirigiendo al pueblo de Dios hasta llevarlo a la tierra prometida. Pero qué triste fue la experiencia de Moisés. Después de haber llegado tan lejos, después de haber vivido tantas cosas, finalmente se quedó fuera del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham muchos siglos antes, cuando Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Moisés pudo guiar al pueblo a la tierra prometida, pero tristemente, pastor, no pudo ingresar porque Dios se lo había prohibido. Recordando el estudio de ayer, nos damos cuenta que Dios privó a Moisés de este privilegio porque deshonró a Dios. El texto bíblico da una razón explícita para esta negación. Moisés privó a Dios de su santidad ante el pueblo. Y esto nos lleva a pensar, pastor Denis, que Dios trata a todos con justicia y que con Él no hay favoritismos. Elena G. de White afirma que si Moisés no hubiera cometido este pecado, habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 34, los versos 1 al 12. Vamos a ver acá qué le sucedió a Moisés y qué dijo Dios acerca de él, que mostraba lo especial que él era. Pastor, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Deuteronomio, el capítulo 34, los versículos 1 al 12. Dice la santa palabra de Dios: Subió Moisés desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés.
Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos, y contra toda su tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muchas gracias, pastor. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su vida desde el momento que se apartó de los hombres cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Moisés evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de liberar al pueblo de Israel. Moisés en este momento contempló los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido. Moisés pudo recordar, Pastor Denis y amigos oyentes, la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años que el pueblo estuvo de peregrinaje. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo 2 personas de los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y de sacrificios. Deuteronomio capítulo 34, verso 4, nos dice algo muy interesante. Dios, hablando a Moisés, declara: «Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. A tu descendencia la daré». Pastor Denis y amigos oyentes, el Señor estaba usando palabras casi literales de lo que había dicho vez tras vez a los patriarcas y a sus hijos acerca de darles esa tierra. Ahora se lo estaba también repitiendo a Moisés. El Señor también le dijo: «Te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá». No hay forma de que Moisés, allí parado, donde estaba, pudiera haber visto con una visión normal todo lo que el Señor le había señalado. Elena G. de White dice: «Fue una revelación sobrenatural, no solo de la tierra, sino también de cómo sería después que hubieran tomado posesión de ella». Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del monte. Allí éste se mantuvo de pie sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. El pueblo de Israel nunca pudo encontrar el lugar donde Moisés fue sepultado. Ese funeral, Pastor Denis y amigos oyentes, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor cometiendo idolatría con el cuerpo de Moisés. Pero no todo termina aquí, Pastor Denis y amigos oyentes. Como veremos en el estudio de mañana, el Señor tenía también algo mejor reservado para su siervo Moisés, que a pesar de ser defectuoso, era un siervo fiel. Tremendo. Así es, Pastor Lizardo. Debió ser difícil para Moisés ver la ciudad, ver lo que él había anhelado y no poder entrar, no poder ser parte. Pero como usted termina diciendo en su comentario, Dios le tenía algo mejor a él, que tal vez no había pasado por su mente finita. A veces nosotros queremos forzar una situación con Dios, Él que conoce el futuro y siempre dará lo mejor para nosotros. Permíteme decirle, Pastor Lizardo, a nuestros amigos oyentes, que el libro de Deuteronomio es la biografía de los 2 últimos meses de la vida de Moisés, que termina con el relato de su muerte. Pero su muerte fue prematura. No fue producto de la vejez, el texto bíblico lo destaca, porque a los 120 años todavía gozaba de buena salud. Simplemente murió porque Dios le impidió entrar en la tierra prometida.
Usted ve que en el relato que leímos tenía buena visión, mucho vigor. Lo más interesante, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es que Moisés lo comprendió y expuso 3 sermones, exhortando al pueblo a temer al Señor y ser fiel. Nombró a Josué también como el nuevo líder que guiaría al pueblo hacia la tierra prometida. Les enseñó un cántico especial y le pronunció una bendición final sobre ellos. Es interesante, Pastor Lizardo, que en el último capítulo del libro de Deuteronomio se describe a Dios con un solo nombre: Jehová, Yahweh. Jehová es el nombre propio de Dios y se utiliza 7 veces en este capítulo. Jehová es el Señor de su pueblo, un Dios inminente. Jehová es un Dios personal y cercano. Es el Dios del pacto que interviene en nuestras vidas. Por lo tanto, Pastor Lizardo y amigos oyentes, era apropiado que Dios estuviera íntimamente involucrado en la muerte de Moisés. Pastor Lizardo, el mayor tributo al legado de Moisés se da en el epitafio sobre él en los 3 últimos versículos de Deuteronomio. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer a tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos, y contra toda la tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué extraordinario resumen de su vida. ¡Wow! Moisés fue fiel a su llamamiento y a su ministerio. Cumplió la tarea de Dios con excelencia y distinción, convirtiéndose así en el modelo de lo que debería ser un profeta. Extraordinario. Alabo el nombre de Dios por Moisés. Amigo oyente, si le ha impresionado la vida de Moisés y usted le gustaría ser un hombre como él, una mujer que honre a Dios como lo honró Moisés, escriba ahora en la caja de comentarios: me gustaría ser fiel como Moisés. Me gustaría ser fiel como Moisés. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado La muerte de Moisés. Te invitamos para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por bendecirnos a través de ella y por motivarnos cada día a ser obedientes y a ser fieles y leales a ti todos los días de nuestras vidas. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.